problemas continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos están rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso y el futuro no se ve. La mentira es la que manda, la que causa sensación. La verdad es aburrida, puta frustración. Prefiero morir como un cobarde que vivir cobardemente. Nuestras vidas se consumen, cerebros se destruyen, nuestros cuerpos están rendidos como una maldición. El terror causando hábito, miedo a morir. Ya estás muerto y ya estáis muertos. Ya estás muerto, ya estás muerto, ya estáis muertos. Muertos, 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 ya estáis muertos. Muertos, muertos, ya estás muerto. Ya estáis muertos, ya estás muerto, ya estáis muertos. Muertos, muertos, ya estás muerto, ya estáis muertos, ya estás muerto. Muertos, muertos, muertos. Cerebros destruidos. Hola amigos, aquí estamos un día más con Adrián Celaya, muchísimas gracias por estar aquí. Hemos empezado con una canción de Escorbuto que parece una radiografía de nuestro tiempo, ¿verdad? Es un grupo vasco de los años 80, muy querido por mí, yo les escuchaba muchísimo. Tristemente la mayoría de sus miembros han fallecieron entonces a causa de las drogas. Y, y bueno, esta canción tiene mucha relación con alguno de los temas que vamos a tratar hoy. ¿Qué te parece? ¿Es realmente esta canción un síntoma de cómo somos hoy? Adelante, Adrián. Hola Javier, gracias por invitarme al programa. Ya sabes que yo siempre encantado de estar contigo y con tu canal. Sí, la verdad es que mientras lo estaba escuchando había mensajes que se me hacían muy similares a lo que en este momento siente una parte muy importante de nuestra juventud, ¿no? Y es curioso porque esto era en los años 80. Bueno, ya era el inicio, quizás el inicio de este desastre que han sido los 40 años de neoliberalismo, ¿no? Era el inicio, pero ya habíamos pasado por la crisis de los 70 y había seguramente un desconcierto social que luego se ha mantenido durante 40 años aproximadamente y yendo en fondo en los factores estructurales, yendo cada vez a más. O sea que sí, efectivamente es realmente, vamos a decir que profético de cómo está en este momento la situación de la sociedad europea en general. Sí, y yo creo que en aquellos tiempos se veía como una cosa más local. Y hoy empezamos a ver que es global, que lo que pensábamos que era en nuestro país por la incompetencia de nuestros políticos vemos ahora que es en toda Europa o por lo menos en todo el mundo desarrollado y que se siguen los mismos parámetros en todos los países, ¿verdad? Sí, eso ha sido muy llamativo, tiene su lógica, ¿no? Pero ha sido muy llamativo, por ejemplo, en España, ¿no? Porque, claro, se salía del periodo franquista
con una, digamos, una cierta mitificación de lo que era la Unión Europea, de lo que había sido la Comunidad Europea, relacionándolo pues en los conceptos de progreso, de libertad, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, no podíamos intuir lo que luego nos hemos encontrado, ¿no? Es decir, que algo que más o menos funcionó hasta precisamente, bueno, sí, hasta los años 70-80, a partir del despliegue del neoliberalismo y del final de la Guerra Fría, pues se transforma sustancialmente y además deja de funcionar, ¿no? Deja de funcionar, se deja de impulsar realmente la economía, se extiende esa utilización masiva del endeudamiento para solucionar todos los problemas, no se invierte, no se investiga, la economía se va estancando cada vez más y entramos en un desconcierto social y económico que, bueno, es al que nos han llevado los que han dirigido Europa al final durante todos estos años, ¿no? Pero claro, en aquel tiempo, sí, con esa disociación que hacíamos entre lo malo que era ese estado franquista o posfranquista en el que estábamos, comparando con todas las virtudes supuestas de esa Europa avanzada, democrática y libre, pues la verdad es que ese ha sido un cambio sustancial desde los años 80 hasta ahora, sí. Y entrando ya un poco en harina de los temas que quería tratar hoy, hay un problema ahora en Estados Unidos, unas revueltas, en principio, o nos cuentan los medios, que son en contra de las políticas migratorias de Trump, pero lo que está claro es que Estados Unidos es una sociedad absolutamente rota. No hacemos más que ver los problemas de que el fentanilo está causando allí, gente viviendo en tiendas de campaña, en caravanas. O sea, es una sociedad que está al borde del caos. Y yo te quería preguntar, ¿esto es concretamente por los problemas con la migración, que no se quieren ir, contra las políticas de Trump, o es reflejo de una sociedad que realmente está fracturada y al borde del colapso? Bueno, las dos cosas pueden estar relacionadas, ¿no? Vamos a ver. En origen, tanto en Estados Unidos como en Europa, hay probablemente un problema económico, ¿eh? Un problema que estalla en los años 70, en esa famosa crisis del petróleo, y ahí termina ese modelo de desarrollo de la posguerra, que fue la edad dorada del capitalismo, pero en el que tanto Europa como al final de este periodo, tanto Europa como Estados Unidos se encuentran con que de pronto la economía ha dejado de funcionar. Entonces, la interpretación que hacen desde el punto de vista económico es que no funciona porque los inversores no ganan lo suficiente. Y a partir de ahí se desarrolla, esa es la explicación teórica, claro, se desarrolla todo lo que han sido las políticas neoliberales que no han funcionado, nos han llevado a una sociedad que no solo no ha progresado económicamente, o ha progresado, digamos, cada vez más lentamente, sino que además ha generado unas cargas continuas de hundimiento demográfico y de deuda, y además en un entorno de creciente desigualdad. Bueno, una vertiente de esto ha sido ese fenómeno migratorio, porque una de las formas, claro, todo el neoliberalismo a lo que se dedica, precisamente por lo que comentábamos, es a aumentar los rendimientos de las inversiones. Entonces, se utiliza la globalización con este fin, el debilitamiento de los sindicatos, el debilitamiento de las normativas laborales, la privatización de empresas, y otro de los instrumentos es muy probablemente, bueno, en su momento, ya lo hemos comentado en tu programa, la utilización masiva de las mujeres como mano de obra barata y luego la utilización masiva de los trabajadores migrantes, ¿no? Claro, el que esto lo podamos comentar tú y yo, pero no se analice de una forma racional por parte no ya ni de los medios de comunicación ni de los agentes políticos, pues es lo que crea luego confusiones, como lo que lleva a que haya sectores que intenten echarle la culpa de todo a los migrantes, ¿no? Como si parece que esos inmigrantes hubieran aparecido del cielo porque ellos quieren y caen allí de pronto, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho un vídeo diciendo, bueno, vamos a ver, ¿por qué no se hacen redadas de empresarios, ¿no?
Es decir, si realmente Estados Unidos tiene un problema con la migración ilegal, pero ¿quién es el responsable de esto? Desde luego no los migrantes, ¿no? Son los empresarios que les traen y les ponen a trabajar, a veces legalmente, siempre como mano de obra barata, a veces legalmente y a veces ilegalmente explotándolos, sobreexplotándolos, ¿no? Bien, pero de cualquier forma sí es una de las formas que se han utilizado para aumentar la rentabilidad de esas inversiones, que siempre se considera que no es suficiente y que el sistema no está funcionando porque esa rentabilidad no es suficiente, ¿no? Claro, luego esto ha generado todo esto, la migración masiva, las crecientes desigualdades, todo esto ha creado una sociedad, como te has dicho, cada vez más fracturada, más desestructurada, y es un fenómeno que hay que diferenciar, por un lado, lo que está pasando en la sociedad, y luego lo que es más llamativo de los últimos años es que se ha fracturado también la clase política en Estados Unidos, ¿no? Pues porque, claro, si se fractura la sociedad, por mucho que haya problemas sociales, si esto de alguna forma no se traslada a una ruptura política, pues bueno, puede quedar ahí aletargado muchas generaciones. Pero claro, lo que hemos visto en Estados Unidos es que hay una fractura política fortísima entre lo que son, digamos, vamos a decir, los grupos neoconservadores de republicanos y el demócrata, si se quiere, por centrarlo en el ámbito político, ¿no? Y luego el trumpismo, que tiene un componente anticorporativo, y luego la representación también de un sector corporativo importante, ¿no? Pero ahí esto ha fracturado también políticamente a la sociedad, y en este momento esa frustración de todos los problemas sociales y económicos en la práctica se está canalizando hacia esa fractura política, ¿no? Que es lo que probablemente está generando el que ya hace años que se esté hablando del riesgo de incluso de una guerra civil en Estados Unidos, ¿no? Para que haya una guerra civil hace falta algo más que una revuelta, un conflicto social. Hace falta seguramente una división en otro país, yo diría, en principio una división del ejército, ¿no? Porque hace falta un ejército que choque con el otro para que haya una guerra. Si no, no hay una guerra. Si no, puede haber una revuelta que se aplaste, ¿no? O que no se aplaste. Esa división del ejército es posible en Estados Unidos, de hecho, ¿no? Precisamente por esa fracturación de las élites también, ¿no? Y luego tenemos ese componente de que con esa guerra civil latente, que se articula en este momento fundamentalmente entre republicanos y demócratas, aunque no es tan claro, pues puede llevar a que en cualquier momento, si uno de los dos bandos percibe que es el momento y el contexto adecuado, pues que esto estalle, ¿no? Entonces, algunos están diciendo que esto es lo que está pasando, ¿no? E independientemente de que en este caso, con lo que ha pasado, por ejemplo, en California, pues haya sido, porque puede haber sido, si es algo instrumentalizado por uno de los dos bandos, puede haber sido cualquiera de los dos bandos el que genere el estallido, ¿no? Pero bueno, no hay que descartar que efectivamente sea el detonante de un estallido que, en lugar de canalizarse finalmente como una pugna o un problema entre la gente y los de arriba, pues se canalizará, lamentablemente, por falta de alternativas populares con la suficiente fuerza, pues se canalizará probablemente entre esos sectores oligárquicos que están representados ahora por republicanos y por demócratas. Entonces, claro, lo que estás diciendo es que una protesta social legítima la están utilizando los demócratas para dañar al gobierno central, al gobierno republicano. Sí, es que pueden ser las dos cosas, ¿eh? Es decir, que vamos a, por simplificar, aunque no es exactamente así, ¿no? Vamos a hablar de demócratas y republicanos, ¿no? Pero puede ser que los demócratas estén utilizando o generando el problema para generar un enfrentamiento con el gobierno republicano, con el gobierno central republicano, o puede ser que los republicanos hayan realizado esas redadas de forma tan masiva para provocar esa reacción. No hay que descartar ninguna de las dos cosas, ¿eh? Hombre, ahora se está hablando mucho en las televisiones norteamericanas de cómo están encontrando en la calle, pues, esos famosos contenedores llenos de ladrillos
que se les ponen a disposición justo cuando pasan los manifestantes, como pasaba en las revoluciones de colores en distintos países europeos, ¿no? Eran manifestaciones pacíficas, pero que de pronto, según van avanzando, se encuentran con contenedores llenos de ladrillos que aparecen de pronto al lado, ¿no? Entonces, bueno, no hay que descartar que independientemente de que cualquiera de los dos bandos lo haya comenzado, pues que ahora estén los dos bandos haciendo esa apuesta, ¿no? Por una desestabilización, ¿no? Ahora, Porque, claro, cuando se hablaba de esa posible guerra civil, incluso había rumores que al principio parecían tremendamente fantasiosos no ya de secesión, pero por lo menos de enfrentamientos entre ciertos estados y el gobierno central. Y se hablaba en su momento de entre Texas y el gobierno central cuando eran los demócratas los que estaban en el gobierno, pero luego también se hablaba de California con un posible gobierno republicano. Bueno, pues pum, casualidad, esto estalla en California con un gobierno pues muy claramente posicionado con un planteamiento radical antitrumpista, ¿no? Bueno. La verdad es que lo que has dicho de la revolución de colores, con las que han hecho ellos por todo el mundo, si les hiciesen una, la verdad es que sería casi poético. Pero... Bueno, si lo hiciesen, pero al final, de una forma u otra, son ellos también las que la hacen en su propio país, pero son ellos los que la hacen, ¿no? Entonces, aquí injerencia extranjera ninguna. Seguramente no necesitan. No, la verdad es que Estados Unidos no la necesita, ¿no? A ver, que me he perdido un poco. Vemos... Bueno, claro, es que he perdido el hilo porque quería enlazar los problemas de droga que sufrió España en los años 80, que se perdió prácticamente una generación entera. Tenemos más o menos la misma edad y nos acordamos, los que eran un poquitín más jóvenes que nosotros, en los barrios era demoledor. Y parece ser que hoy, tantísimos años después, Estados Unidos está en la misma situación que estuvimos nosotros en los años 80. Entonces se decía que nuestra situación, la situación que se vivió en España, estuvo, no sé si potenciada, no me atrevo a decir potenciada, pero sí muy permitida por el gobierno para limitar la protesta social. En Estados Unidos puede ser algo similar, la permisividad con las drogas para evitar que haya levantamientos sociales con respecto a la situación que se está viviendo allí. Puede ser. Yo en concreto sobre este no tengo datos recientes, ¿no? Pero, por ejemplo, el protagonismo de las agencias de inteligencia de Estados Unidos en el tráfico de drogas a nivel mundial, eso es algo perfectamente conocido, ¿no? En el tráfico de drogas, pero desde Asia hasta el propio Estados Unidos, ¿no? Y claro, y esto, bueno, tiene un sentido financiero, es decir, utilizar esas redes de tráfico de droga para la captación de recursos para las propias agencias de inteligencia, ¿no? Y para sus actividades. Y el otro sentido, pues es el que tú dices, ¿no? Porque claro, esto de inundar de droga, que las agencias de inteligencia se dediquen a inundar de drogas tu propio país, pues ¿qué sentido tiene? Pues bueno, evidentemente uno muy evidente es que la población, digamos, de los estratos más bajos, más pobres, pues no entre en una dinámica de reivindicación social, ¿no? Sino que, pues bueno, entre en una dinámica más de desesperación, de lumpen, etcétera, ¿no? Bueno, es lógico, pero claro, para hacer una afirmación así global, yo desde luego no tengo datos tan concretos como para decir esto ha sido de esta forma. Sí tenemos muchos datos sueltos para que nos puedan llevar a la interpretación de que puede perfectamente haber sido algo de esto. Uh-huh. Has citado la palabra lumpen, ¿no? Y se está criticando mucho en las revueltas de Estados Unidos el que sectores de la sociedad, en lugar de apoyar las protestas legítimas, se hayan dedicado a saquear tiendas de Apple, de Adidas, he visto vídeos de todo un poco, y
Y la idea es, vamos, la idea que nos transmiten es que son lumpens que, que deslegitiman la legítima protesta por sus intereses personales que están comidos por el capitalismo al fin y al cabo. Y yo, claro, yo ante eso, yo es que el término lumpen a mí no... Es algo de la teoría comunista que no me acaba de... Porque esos lumpen no es, yo no creo, no necesariamente tiene que ser porque estén comidos por el capitalismo y que quieran tener lo que tienen los ricos y que por eso saquen, sino que pues es una fuente, aprovechan la oportunidad para tener una fuente de ingresos para mejorar sus economías. Yo no creo que se vayan a quedar esas tablets de Apple, sino que las compran para venderlas. Entonces, esa demonización del lumpen no sé cómo la veo, ¿no? Sí, yo creo que el término lumpen hacía referencia, digamos, a esa parte de la sociedad que de alguna forma ha quedado en una situación de marginación, normalmente fuera del proceso de trabajo, ¿no? Y que, por lo tanto, tiene, digamos, una situación de desesperanza, una posición de desesperanza frente al sistema, pero no tiene capacidad organizativa. Y entonces, bueno, pues es muy fácil que se exprese a través de dinámicas como la que tú comentas, ¿no? Ahora, otra cosa es, claro, en ese hecho concreto, y teniendo en cuenta lo que decíamos antes, que estamos en Estados Unidos, pues la manipulación de esos movimientos, digamos, violentos, pues es algo que hay que tener muy en cuenta también. Es decir, exactamente igual que puede haber una manipulación poniéndoles a los manifestantes ladrillos, ¿no? Pues puede haber otra manipulación infiltrando gente, que sabemos que lo hacen de forma sistemática, que una manifestación pacífica la transforme pues una oleada de destrucción de comercios, por ejemplo, ¿no? Sí. Perfectamente. El otro día te vi, hace 2 o 3 días, vi un vídeo en vuestro canal en EK Center que recomiendo a todos los que nos estáis viendo porque es muy interesante, que titulabas el vídeo Euskadi no es un lugar de acogida. Y hablabas de las declaraciones que estaban haciendo distintos políticos sobre que Euskadi es un lugar de acogida y que tal y que cual. Y recuerdo que estabas incluso un poco enfadado al hacer el vídeo, se notaba que era un tema que te llegaba. Y es que yo lo he estado pensando y nos lo dicen en todos lados. Los demócratas, para decir que no se deporte a los inmigrantes, dicen, no, es que Estados Unidos es tierra de acogida. Bueno, os cuento, para los que no hayáis visto el vídeo, claro, la llegada de inmigrantes a Euskadi para trabajar es tomada o considerada por los políticos como que Euskadi, y bueno, y se puede generalizar en España, es un lugar de acogida donde acogemos a todos los pueblos, ¿no? Un rollo Líbano. Yo creo que Líbano sí sería un lugar de acogida, ¿no? Donde han entrado sirios, han entrado palestinos y están allí todos viviendo como pueden, ¿no? Pues claro, y eso, como bien dices en el vídeo, no es real. Aquí en Euskadi y en España y en Estados Unidos y en Francia no se trae a la gente para acogerla, se la trae para explotarla laboralmente, ¿no? Es una cuestión empresarial que quieren devaluar nuestras condiciones de trabajo y, por supuesto, las de los inmigrantes que vienen, pagar lo menos posible y obtener el máximo rendimiento de ello. Porque para ellos las personas somos herramientas. Esto es así, no creo que nadie tenga ninguna duda, ¿no? Bueno, nadie tiene ninguna duda en cuanto se pone a pensar un poco, ¿no? Porque, claro, no es desde luego lo que nos transmiten los medios de comunicación, lo que nos han transmitido durante 40 años, si quieres, ¿no? Pero, claro, esto es lo que lleva a ese tipo de confusiones y hace posibles esos eslogans de Euskadi, tierra de acogida, ¿no?
Lo que nos están transmitiendo durante 40 años es que la inmigración es un fenómeno de solidaridad y efectivamente no tiene nada de eso, ¿no? Pero claro, por ejemplo, para intentarnos engañar con este tema, nos hacen confundir la migración con estas chalupas que se hunden en el Mediterráneo, ¿no? Y dicen, bueno, que esa es una situación efectivamente humanitaria, pues que hay que atender y tal, pero que no es el fenómeno migratorio, es solo un aspecto absolutamente marginal, ¿no? Nosotros muchas veces comentamos las estadísticas de la Unión Europea y dicen, la migración regular es entre un 90 y un 97% según el año del total. La migración irregular es el restante, pues 3-10%, ¿no? Y incluso esa migración irregular mayoritariamente porque viene pues con la expectativa de que en un momento determinado empezaría a trabajar y casi todos ellos se ponen a trabajar, claro, cuando son irregulares en situaciones, como ha dicho la propia Unión Europea, de semiesclavitud, porque claro, con los que no tienen papeles, los empresarios ya no es que les paguen menos, es que pueden hacer lo que quieren con ellos, ¿no? Entonces, está claro que no es una cuestión de solidaridad, pero ese concepto de confundir la migración irregular y estas personas que vienen por el Mediterráneo en chalupas con la migración, que no es más que una parte marginal, se utiliza también al revés por estas fuerzas conservadoras que intentan atacar la migración como una especie de invasión, ¿no? Dicen, mirad a estas chalupas que nos están invadiendo, como si esos señores fueran los responsables de los problemas del fenómeno migratorio, ¿no? No, es que no es eso la migración. Pero claro, es curioso que tanto unos como otros evitan absolutamente mencionar la palabra empresario, la palabra explotación laboral, no, como si fuera eso, pues unos señores que vienen desde el Mediterráneo porque sí, porque quieren, ¿no? Para fastidiar, ¿no? Es curioso porque al final es el mismo mecanismo, pero en los dos casos están eludiendo lo que es, en este caso, lo que nosotros llamamos el elefante en la habitación, que es evidente que se trata de un fenómeno de búsqueda masiva de mano de obra barata, ¿no? Artificialmente barata, digamos. Exactamente, y lo consiguen, porque están degradando ciertos puestos de trabajo de una manera increíble. Claro. Recuerdo también que habláis muchísimo de Otegi en vuestro canal, pero claro, porque Otegi da una de cal y una de arena constantemente. O sea, recuerdo que tan pronto te hace una declaración diciendo que la inmigración es un problema porque hay que tal, como que te dice, ¿y quién va a cuidar de nuestros ancianitos si no está esa inmigración, ¿no? Que es un mensaje, el que dio cuando hizo esa declaración de quién va a cuidar de nuestros ancianitos si no están ellos, a mí me parece un mensaje de extrema derecha. Yo no sé cómo lo ves tú, pero... Sí, bueno, vamos a ver. Sí, recogimos varias declaraciones de Otegi sobre ese tema. Claro, la primera es esta que has comentado tú, que parecía que se desmarcaba, digamos, de lo políticamente correcto, pues haciendo una crítica de fondo, ¿no? Breve, pero hacía una crítica de fondo al fenómeno migratorio, tanto, pues bueno, de los problemas sociales que puede generar y tal, ¿no? Y esto se desmarcaba radicalmente de lo que hasta ahora se había dicho, digamos, en el conjunto del espectro político, en todo el partido único, también en la izquierda, etcétera, ¿no? Pero también en su grupo político, ¿no? Bildu, ¿no? Y a partir de ese momento lo que vimos es, bueno, algunas críticas a esas declaraciones, tampoco críticas demasiado fuertes, pero fundamentalmente silencio por parte de otros representantes políticos. Pero luego lo que hemos visto es que en sus declaraciones posteriores, aunque esas declaraciones iniciales las hizo 2 veces, en 2 medios, pero luego en las declaraciones de unos meses después, en las más recientes, pues efectivamente pues ha ido en el sentido contrario, en la línea de argumentación empresarial, ¿no? En fin, bueno, ya no solo es un tema de solidaridad, esto ya no cuela, pues a ver si decimos que es un tema necesario, un tema con argumentos muy extraños. Luego comentamos un poco de esto porque está ahora encima de la mesa un informe de Laboral Cucha que realmente es un poco
de chiste, ¿no? La forma de argumentar estas cosas, ¿no? Pero claro, esto es argumento empresarial de que ahora es necesario. Entonces se apunta a esa dinámica y esto nos ha llevado a la interpretación de decir, claro, es que no se puede llevar 40 años transmitiendo a tu gente un determinado mensaje con respecto a la inmigración. Pues inmigración es solidaridad y punto, ¿no? Y cuestionarlo es de extrema derecha, digamos, ¿no? Y entonces salir en los medios cuestionándolo y que sin más, pues bueno, se vaya cambiando el discurso de forma tan radical. Seguramente tuvo respuestas internas o, bueno, o una especie de, digamos, de reflexión interna en el sentido de que no se puede hablar en esos términos de ese tema, ¿no? Que nos sacaría de lo políticamente correcto, y esa es la interpretación que hacemos. Entonces, han ido a un discurso, digamos, más prudente. Claro, ese discurso más prudente es plegarse al discurso empresarial, ¿no? Y entonces, sí es muy curioso, te iba a decir, porque dentro de ese discurso empresarial, ahora en Laboral Cucha ha sacado un informe, todavía no conocemos en detalle, creo que estos días va a salir el informe completo, pero la línea argumental es de chiste, pero es de chiste por una metodología que es tremendamente habitual, que es situarse en los intereses empresariales a la hora de analizar la realidad. Entonces nos dicen, el análisis que hacen es, bueno, la perspectiva de evolución demográfica es esta para los próximos años, para los próximos 20 años, y la expectativa de la capacidad de nuestros empresarios de crear empleo es esta otra. Luego la diferencia es necesidad de puestos de trabajo. Y eso les lleva, por ejemplo, a decir que hay que subir la edad de jubilación a los 67 años para todos. Y dicen, joder, dicen, bueno, pero vamos a ver, pero esta es la argumentación de alguien que está pensando en que la sociedad se tiene que estructurar en función de los intereses de los empresarios. Porque podrían haber dicho, ¿cuál es el nivel de puestos de trabajo que necesita esa población? No. Dicen, no, ¿cuál es el nivel de puestos de trabajo que necesitan los empresarios para poder dar salida a esas inversiones que pueden hacer, ¿no? Es una cosa tremendamente, pero es algo que puede ser de chiste, pero es absurdo, pero es una forma de pensar que empapa al final a todos los que hacen análisis de este tipo y que es lo que les permite situarse dentro de lo políticamente correcto, ¿no? Tampoco tienen en cuenta que, claro, no solo se jubilan y mueren los trabajadores, también los empresarios, ¿no? Entonces, que si la población baja a un 80%, también los empresarios bajan un 80%. No, eso no, ¿no? Bueno, es una argumentación un poco... Vamos a ver el texto en concreto cómo lo argumenta, pero la argumentación es de chiste, pero es que es en este y en otros análisis económicos, el partir de que los intereses empresariales son los intereses de todos y no al revés, ¿no? Es decir, lo que deberían hacer es, ¿qué es lo que tienen que hacer los empresarios? Pues partir del interés general y los empresarios acomodan a eso, ¿no? No, es al revés. Tenemos una sociedad, no sé si echarle la culpa al capitalismo o al neoliberalismo o a qué, pero una sociedad que en su totalidad en todos los medios nos encontramos con analistas que hacen análisis sociales y económicos con esa perspectiva, ¿no? Sí, y bueno, claro, yo supongo que es a los que llamarán y ya está, y a todo el postdisidente la silencian y fuera. Y ya, por último, con esto de la inmigración, yo quería preguntarte sobre el papel de la derecha anti-inmigración, ¿no? Porque esta derecha anti-inmigración nos dice todo el día, las paguitas que se les da a los inmigrantes vienen para no tener, para cobrar sin hacer nada, pueden venir y les alojan en un hotel de 5 estrellas, vienen y a los niños les dan miles de euros, para tal. Y yo, claro, yo hice un ejercicio, ¿no? Dije, hombre, a ver esas ayudas, esas paguitas, dónde están, cómo se pueden conseguir, y no hay absolutamente ninguna ayuda estatal para inmigrantes.
ilegales, ¿vale? Si son legales, tienen exactamente las mismas ayudas que nosotros. O sea, si se quedan en paro, si han cotizado, cobran paro. Si han cotizado X tiempo, tienen derecho a subsidios. Si han tal, tienen derecho a... O sea, bueno, hasta para el ingreso mínimo vital no vale que solo tengas un permiso de trabajo, ¿no? Tienes que cumplir un montón de condiciones, un montón de... O sea, no hay absolutamente ninguna ayuda a nivel estatal para inmigrantes ilegales. No dirán eso de las paguitas y de todo eso sabiendo que es falso para generar un efecto llamada. Ese efecto llamada que dicen rehuir siempre y que es el gobierno y tal, pero yo veo que con sus declaraciones y con las cosas que dicen lo generan. Porque el inmigrante dice, uy, me van a meter en un hotel de 5 estrellas, me van a dar un dineral al mes, me van a... Sí. Y eso... Claro, en todos esos movimientos de inmigración irregular, que es muy importante lo que comentábamos antes, que es una parte mínima dentro del fenómeno migratorio, ¿eh? En todo ese fenómeno de la inmigración irregular, pues bueno, no hay que descartar que haya muchas cuestiones irregulares. Sabemos que hay mafias, ¿no?, que detrás del fenómeno migratorio, etcétera. No hay que descartar que haya abusos, pero es muy significativo la dificultad también de estos grupos de extrema derecha de analizar la realidad en lo que es, ¿no? Es lo que te decía antes, hablar del fenómeno migratorio sin hablar de los empresarios, ¿no? Hablar de intentar relacionar la migración con estos señores que vienen desde el Mediterráneo, en chalupas, ¿no? Y como estos señores que nos invaden, intentar hacer recaer la responsabilidad de todo ese fenómeno sobre esas personas. Porque, claro, si hay un efecto llamada, es clarísimamente quién genera el efecto llamada, los empresarios. Es que no hay ninguna duda, ¿no? Incluso esos irregulares, pues no sé yo no lo hemos analizado en detalle, ¿no? Cómo lo has hecho tú probablemente, ¿no? Qué tipo de ayudas, cómo se les acoge, qué tipo de ayudas hay, si son muchas o son pocas o tal. Pero está claro que esos después van a terminar, si pueden, siendo contratados por un empresario, y muchos de ellos como mano de obra de esclava, sin contrato, en agricultura, en condiciones de semi-esclavitud, les llama la Unión Europea. Pero ahí hay millones de personas en esa situación que los que proceden precisamente de la migración irregular. Los de la regular también están sobreexplotados, pero legalmente en general. Aunque también aceptan condiciones muchas veces pues que van más allá del contrato, etcétera, ¿no? Pero bueno. Bueno, eso también lo hacemos nosotros, no nos queda más remedio. Si es que están las cosas... Sí, sí. Y sobre todo que no hay un movimiento sindical que defienda a los trabajadores. Ese es el problema principal que veo yo a día de hoy, que no hay Ese ha sido organizaciones... uno de los grandes éxitos del neoliberalismo, ¿no? La destrucción o secuestro del movimiento sindical, ¿no? Porque, claro, ahora a la hora de pensar, de analizar la realidad, por ejemplo, en Europa, también en Estados Unidos, ¿no? Pero en Estados Unidos viene de más a lejos, seguramente. Pero analizar la realidad en Europa, de los problemas que hay, la necesidad de hacerles frente, la falta de respuesta popular, dices, pero claro, es que históricamente, ¿quién ha organizado a los ciudadanos para defenderse frente a los abusos del poder o para aspirar a mejorar las cosas? Pues era el movimiento obrero. Históricamente ha sido el movimiento obrero, ¿no? Pero claro, cuando consiguen desarmar al movimiento obrero a partir de los años 80 con el neoliberalismo, pues ya no queda claro. Claro, las posibilidades de articular a los ciudadanos en grandes movimientos son mucho más difíciles, son mucho más complejas. Claro. Y que te quedas solo. A la hora de que sufres un abuso o de que pues Claro. estás solo. Y antes pues tenías un apoyo. Si te parece bien, vamos a cambiar de tema porque se nos está yendo el tiempo y quería tocar el tema Ucrania. En Ucrania sucedió hace días un ataque ucraniano contra la triada nuclear rusa, que destruyeron varios aviones de estos bombarderos estratégicos, y
lo que a mí me parece más importante y que no se está diciendo en ningún sitio, los atentados a los trenes, que eso sí se puede considerar un atentado terrorista y que para mí es lo peor, porque al fin y al cabo los bombarderos, mira, chico, es una cosa de guerra y ya está, ¿no? Pero los atentados a los trenes me parece más gordo. Y se está hablando mucho de la posible respuesta rusa, ¿no? Si está pasando estos días con la intensificación de ataques o si vendrá algo más. Yo a raíz de esto me he preguntado, porque, a ver, yo las reuniones que se han hecho en Estambul, que los atentados fueron el día antes justo de la segunda reunión, para mí, no sé si acertada o erróneamente, creo que esas reuniones se han realizado por el empeño de Moscú, por el empeño de Rusia. Rusia quiere negociar y ha forzado que Ucrania por lo menos se siente en la mesa de negociación. ¿Qué va a hacer Rusia ahora o qué opciones tiene cuando queda claro que Ucrania ni quiere negociar ni va a negociar y tiene ganada la guerra de desgaste porque la tiene ganada, pero claro, estamos ahora, digamos que estamos en un estancamiento diplomático, podríamos decir, o cuando se tendrían que empezar en serio las negociaciones, la parte perdedora se niega a hacerlo. ¿Qué opciones puede tener ahora Rusia? Bueno, vamos a ver. Sí, como tú decías, en esas negociaciones, bueno, fueron impulsadas en primer lugar entre Estados Unidos y Rusia desde Estados Unidos, ¿no? Pero luego, efectivamente, la participación de Ucrania en una relación directa entre Rusia y Ucrania fue Rusia el que la ha buscado, ¿no? Y entonces tenemos un contexto en el que, bueno, hay dos posibilidades, que se llegue a acuerdos en esa mesa de negociación, acuerdos políticos, se está llegando a acuerdos de carácter humanitario y tal, pero a acuerdos políticos de fondo o que no se llegue a acuerdos. Y si no se llega a acuerdos, pues la guerra continúa. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues la guerra, como decías, la guerra de desgaste la tiene ganada Rusia, faltan, digamos, los avances territoriales que son consecuencia de haber ganado la guerra de desgaste, pero el que la guerra como tal termine antes o después depende de que se reconozca lo que está pasando en el terreno de batalla. Y el problema es que hay uno de los dos bandos que no lo reconoce. Es decir, Ucrania, o más que nada las potencias europeas belicistas que están detrás de Ucrania, no quieren reconocer esa realidad. Sí, pues les parece esa idea de que Rusia gane esa guerra, les parece, ya sabes, el fin del mundo. Les parece, digamos, el punto de inflexión hacia la pérdida de control del mundo, quizás también hacia la pérdida del control de Europa, etcétera. Entonces dicen, bueno, estamos dispuestos a lo que sea para que Rusia no gane ese conflicto, pero no les podemos ganar en Ucrania. Tienen ganada la guerra. Su única posibilidad es una escalada y que antes o después conseguir que Estados Unidos intervenga, porque ellos tampoco tienen capacidad militar para enfrentarse a Rusia. Entonces pueden intentar conseguir ahora la intervención de Estados Unidos, que parece difícil porque Estados Unidos, al contrario, se está escapando, parece, progresivamente, o intentar ganar tiempo extendiendo el conflicto quizás hasta que Trump esté más débil después de las elecciones del año que viene, o hasta que dentro de 4 años pues haya otro presidente, en definitiva, hasta que consigan implicar a Estados Unidos en el conflicto, ¿no? Pero ese es el problema de fondo, porque claro, si como consecuencia de esto no hay un acuerdo en la mesa de negociación, porque no quieren reconocer lo que está pasando en el campo de batalla, pues claro, lo lógico es que mientras tanto avancen las cosas en el campo de batalla. Esa es la consecuencia. Y que Rusia, como está haciendo ahora, pues continúe a la vez la guerra de desgaste y la guerra de avances territoriales que ahora se están produciendo durante estos días, más que en los meses anteriores, pero tampoco sabemos claramente cuáles son esos objetivos territoriales. Es muy posible que parece que se están encontrando en Sumi
con defensas muy débiles y que esto les está permitiendo avanzar muy rápido. Y entonces, mientras esto suceda, pues probablemente continuarán, ¿no? Continuarán. Pero yo creo que en la dialéctica, negociación, guerra, esta es la cuestión básica. De cualquier forma, siempre es interesante que haya una relación entre Ucrania y Rusia, pues digamos de diálogo por lo menos. Porque aunque ahora no se negocie, pero en un momento determinado se va a negociar, aunque sea ya en el momento definitivo para pactar la rendición o la capitulación, habrá que firmar algo, ¿no? Y para que eso sea posible, tiene que haber cauces establecidos, ¿no? No tienen necesariamente que ser estos tipos de cauces, digamos, tan abiertos, ¿no? Porque, claro, en estas reuniones que se han celebrado entre Rusia y Estados Unidos o entre Rusia y Ucrania, está todo el mundo hablando de ellas, de lo que se ha dicho, lo que no se ha dicho, que hay uno que a la salida me cuenta esto, el otro cuenta lo otro, ¿no? Claro, lo lógico es que sean mucho más discretas y confidenciales, que no hay que descartar que esos cauces ya existan por otras vías, ¿eh? Pero es algún tipo de cauces de ese tipo existen. Nosotros solemos decir que en el último momento el gobierno de Ucrania, Zelensky, incluso puede llegar a la conclusión de que no tiene más remedio que firmar la capitulación, pero que los de alrededor no le dejan. Ya sean, digamos, estas fuerzas nacionalistas radicales, neonazis del ejército, o ya sean las potencias europeas. Y si se encuentra en esa situación, igual va a necesitar que un Estados Unidos o la propia Rusia le ayuden. Un Estados Unidos es cada vez más difícil porque se está yendo, ¿no? Pero a lo mejor necesita en el último momento pues que 200 o 500 paracaidistas rusos desembarquen justo en el Palacio Presidencial para protegerle y que pueda firmar esa capitulación, ¿no? Estoy simplificando, ¿no? Pero sí, está claro que... que algún tipo de relación tiene que haber, incluso pensando en ese momento final, ¿no? Mientras tanto, pues claro, lo que va a mandar es lo que realmente esté pasando en el terreno de batalla. Claro. ¿Y no crees que sea Zelensky el principal obstáculo para la paz? Aparte de Europa, de tal, de cual, pero Sí, que de eso se ha hablado Zelensky... mucho, pero no lo tengo claro, porque Zelensky, cara a ese proceso final, igual puede ser, digamos, menos malo que otros, ¿no? En el sentido de que Zelensky no es un ideólogo, no ha sido nunca ni un patriota, ni nacionalista, ni moderado, ni radical. Desde luego no ha tenido nunca nada que ver con esas fuerzas neonazis. Él es de familia judía, los judíos no suelen ser nazis, ¿no? El salto a la política lo dio muy apoyado por los oligarcas ucranianos, que están muy relacionados con los oligarcas occidentales. Es decir, básicamente es una persona más bien que por oportunismo apareció allí, ¿no? Incluso sus primeros mensajes en su primera carrera presidencial eran de apostar por la paz, por el respeto a las minorías, por las relaciones con Rusia, etc. Luego hizo todo lo contrario, en función de las instrucciones que fue recibiendo, ¿no? Entonces, una persona de esas características igual no es la más difícil de gestionar en el último momento, ¿no? Igual no es la más difícil de gestionar, ¿no? Porque, claro, puede ser, depende de quién se ponga en su lugar. Porque, claro, una persona que mire por los intereses de Ucrania sí sería una buena alternativa. Pero quizás un militar nacionalista radical, pues igual no. Igual opta por resistir hasta el final, hasta el último ucraniano, ¿no? Como le dicen los europeos, ¿no? O por seguir las instrucciones de Europa hasta el final, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, no es fácil, pero igual puede ser una persona con cierta flexibilidad que otros no tengan. Claro. Yo, la verdad, la actuación de Ucrania hace muchísimo tiempo que no la entiendo a ningún nivel, ¿no? Yo, cuando entraron en Kursk, toda esa zona del frente, toda la zona del frente norte, estaba congelada prácticamente, quitando
bueno, quitando una zona que estaban intentando entrar los rusos, muy chiquitita, eh, y, y son ellos los que activan una zona del frente con los problemas de tropas que tienen. Y hoy, bueno, hoy, hace 4 o 5 días, que se les estaba cayendo todo el frente en Sumi, hicieron una ofensiva en Kursk otra vez, que dices, bueno, pero ¿y qué sentido tiene que desgastes tropas? Porque en una ofensiva pierdes muchas más tropas que en la defensa, y más según cómo la hagas. Entonces, unas tropas que necesitas, como el comer, en otras zonas del frente que se te están cayendo, y las utilizas para volver a intentar entrar en Kursk después de la paliza que te han dado. Y como eso, muchísimas otras actuaciones que está teniendo Ucrania, tanto a nivel diplomático, a nivel que dices, es que no tienen sentido. Es que es lo que después de la primera reunión en Turquía, ay, que soy malísimo para los nombres, pero uno de los rusos dijo, bueno, pues si no aceptan la propuesta de paz que les presentamos ahora, pues la próxima reivindicación serán 8 provincias en vez de 5. Y dices, si es que ahora mismo estamos en esas, ¿por qué no? ¿Por qué siguen y siguen y siguen y siguen? Yo he llegado a pensar que creen que va a estallar una guerra a más alto nivel de Europa contra Rusia, de Estados Unidos contra Rusia, y lo que están haciendo es aguantar como sea hasta que empiece esa guerra, y si empieza ya la comunidad europea tendrá que meter tropas en Ucrania para soportar los frentes. He llegado a pensar hasta eso, Adrián. ¿Tú cómo lo ves? Eso podría ser la estrategia que podrían seguir de acuerdo con los intereses de esas potencias europeas belicistas, ¿no? Es decir, que les estuvieran diciendo, aguanta todo lo que puedas porque antes o después entraremos nosotros, ¿no? Pero efectivamente son estrategias que tienen muy poco sentido desde el punto de vista de los intereses de Ucrania en cuanto tal, ¿no? Claro, también pues, comentarios semi-jocosos también ha habido de todo tipo, como que a ver si va a resultar que Zelensky es un agente de Putin, ¿no? También se ha dicho. Pero efectivamente, claro, ha habido estrategias como esto que se ha ridiculizado con ese concepto de que, claro, a Ucrania parecía que no le importaba perder 1000 hombres si a cambio de eso conseguían que Rusia perdiera 100, ¿no? Ese tipo de estrategias estaban desarrollando, ¿no? De un desgaste con pérdidas disparatadas, tanto en la ofensiva del 2023, que se estrellaban y se estrellaban y se estrellaban, y los sacrificios de tropas eran impresionantes, ¿no? Como en Bakhmut, como en Avdiivka, luego en Kursk, que tú has mencionado. Claro, los sacrificios ahí de material y de personas han sido impresionantes, ¿no? Y a veces por defender posiciones claramente indefendibles. En el caso de Kursk, bueno, hubo muchas especulaciones de que podría haber otro tipo de objetivos, como el quizás hacerse con la central nuclear de Kursk, ¿no? Y a partir de ahí, pues, poner en marcha una estrategia de chantaje, ¿no? Si queréis recuperar esto, pues tenéis que darnos no sé qué, ¿no? Pero, desde luego, efectivamente, el primer efecto estratégico clave, una cosa son el efecto de imagen de que ha invadido territorio ruso y tal, que eso podría tener un efecto de una semana, digamos, ¿no? Pero el efecto estratégico clave de sobreextender el frente que tú has comentado era muy evidente, ¿no? Es decir, cuando hay un frente tan largo, tan extenso, y hay uno de los dos ejércitos que está muy desgastado frente al otro, es al que no le interesa en absoluto sobreextender el frente, es al que está tan desgastado, ¿no? Porque va todavía a sobreextender mucho más sus fuerzas y a debilitar el conjunto de sus defensas, ¿no? Y esto es lo que hicieron. Esto es lo que hicieron. Pero claro, efectivamente todas estas decisiones no se entienden desde el punto de vista de Ucrania, de los intereses de Ucrania. Se entienden desde el punto de vista de los intereses que están utilizando Ucrania como una forma de desgastar a Rusia o ganar tiempo hasta el último ucraniano. Claro, o provocar, porque ahora mismo, fíjate, con el ataque a la tríada nuclear de hace poco,
no es el primero. También atacaron los radares estos de alerta que tienen y De que alerta eso no, antinuclear. Sí, sí. eso es, que no tenía ningún sentido práctico para la guerra de Ucrania, ni tenía ningún sentido para dañar al ejército ruso, ni tenía ningún... Solo era provocar. Sí, bueno, puede tener un sentido propagandístico, publicitario, ¿no? Que eso en Occidente es muy importante, ¿no? No tanto fuera de Occidente. Pero evidentemente es la estrategia que están impulsando desde las potencias europeas, ¿no? También antes desde Estados Unidos, pero ahora desde las potencias europeas, de intentar provocar a Rusia para que Rusia les dé el pretexto para esa escalada, que es para ellos la única solución que encuentran a ese contexto y que les parece totalmente inaceptable de permitir que Rusia gane esa guerra. Ellos piensan que si Rusia gana esta guerra, claro, y piensan con razón, ¿eh? Que la influencia política e ideológica de Rusia y de los países emergentes en el conjunto de Europa central y oriental, pues se va a disparar. Ya es muy alta, pero se va a disparar. Y a partir de ahí, pues también seguramente hacia el resto de Europa. Si tenemos esa influencia por un lado y luego pues la fracturación política que ya existe entre los partidos del Partido Único y los conservadores trumpistas, pues bueno, el caos político en Europa va a ser muy claro, ¿no? Y la pérdida de poder del poder por parte del Partido Único, pues muy probable si efectivamente Rusia gana la guerra. Por eso no es que le tengan miedo, como ellos dicen, a que Rusia invada hasta Lisboa. No, no. Lo que le tienen miedo es al efecto político e ideológico de esa victoria rusa en Ucrania. Puede ser, puede ser. Luego, sobre el mismo tema, pero cambiando un poco. He visto que habéis hecho un vídeo sobre el acuerdo con Estados Unidos sobre armamento nuclear y sobre los aviones estratégicos estos que han atacado los ucranianos. Sí, sí. Y me ha surgido una duda, que, a ver si vosotros habéis visto algo. ¿Por qué son tan antiguos esos bombarderos, tanto los estadounidenses como los rusos? ¿Hay algún acuerdo de no desarrollar ese tipo de aviones? Porque los yanquis tienen los B-52 aún en uso, Sí. que dices, joder, es que, oye, que se usaban en Corea, ¿eh? O sea, y los rusos, los aviones que les han destruido, también son de aquellos tiempos. Sí, bueno, hay aviones que se han destruido que en realidad eran señuelos, que no eran... Sí, que no eran estaban con aviones, óxido y todo eso. Lo no he eran, visto eso es, también. que no eran aviones operativos, ¿no? Y luego ya sabes que seguramente se han destruido tan fácil o estaban tan al descubierto como consecuencia de los pactos, los acuerdos, los tratados, ¿no?, estratégicos entre Estados Unidos y Rusia, que les obliga a tener al descubierto ese tipo de aviones bombarderos, precisamente para hacer posible que la otra potencia vigile por vía satélite quién se está moviendo y no, para alejar el riesgo de guerra nuclear, ¿no? Entonces esto, claro, les hace mucho más fácil, mucho más expuestos a ataques con drones, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, tampoco tengo mucho más detalle en concreto sobre esa pregunta que me haces, ¿eh? Se puede pensar que lo que son bombarderos estratégicos, pues quizás en la medida en que hay un determinado momento que no se utiliza, pues eso anima a que no se actualice, ¿no? Que sea una razón para que no se actualicen. Porque claro, ya lo estamos viendo ahora cómo se están renovando el armamento como consecuencia de la guerra en Ucrania, por ejemplo, constantemente, ¿no? Cómo está evolucionando el armamento a una velocidad de vértigo, ¿no? Si hay un determinado momento que no se utiliza, porque solo se utiliza en un contexto, por ejemplo, de guerra nuclear, ese sería una razón importante de que no evolucionen tecnológicamente demasiado, ¿no? Aunque en otros ámbitos de ese tipo de armamento estratégico sí se ha producido evoluciones tecnológicas muy importantes, como en los misiles hipersónicos, por ejemplo, ¿no? En las armas hipersónicas. Me acuerdo de un vídeo que vi que salía un misil, se partía en otros muchos y esos otros muchos se partían en otros muchos más, que bajaban en recto, que cogían órbita espacial, que
Dices, madre mía, Claro, lo que... tienen una velocidad enorme, mucho mayor a los misiles tradicionales, pero además rectifican en vuelo la dirección, ya no tienen una trayectoria balística, que se puede calcular, predecir y contraatacar, ¿no? Entonces, los misiles hipersónicos, ahora ni Estados Unidos ni Occidente tienen instrumentos para hacerles frente, ¿no? Entonces, claro, la superioridad en este momento estratégica de Rusia es altísima, ¿no? Y claro, ¿quién ha desarrollado misiles estratégicos misiles hipersónicos además de Rusia? Pues China e Irán, ¿no? Y mientras tanto, ni Estados Unidos ni Europa lo consiguen. Claro, todo el mundo está pensando que China e Irán lo han conseguido con tecnología rusa, ¿no? Con tecnología rusa, pero claro, ya digo, Estados Unidos y Europa llevan un montón de años, sobre todo Estados Unidos, claro, llevan muchos años detrás de esa tecnología y no lo consiguen, no consiguen desarrollarlo. Si es que, ¿ves? En esto se nota también el neoliberalismo. En las capacidades de investigación y de innovación que se tienen. Rusia, China, es el Estado el que hace ese tipo de investigaciones y llega muchísimo más lejos, porque no mira el beneficio económico. Puede hacer una investigación ruinosa, pero que lleve a un buen puerto a más largo plazo. Sí. Y es una empresa como Rheinmetall o como... Pues ni se lo plantean. Sí, no es solo el Estado, ¿eh? Es decir, es mayoritariamente el Estado, pero también tiene algunas empresas privadas, ¿no? Entonces ahí hay un componente muy importante de la adaptabilidad de los sectores públicos a los cambios estratégicos, ¿no? Cosa que a las empresas privadas les cuesta mucho más. Pero claro, también el problema, ¿cuál es? Del carácter, cuando el carácter privado de la industria armamentística llega a los niveles que tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, claro, se convierten en lo que se ha llamado el complejo militar industrial, que tiene un poder tan grande que las decisiones se toman en función de sus intereses, no de los intereses del país, ¿no? Entonces, los instrumentos son claros, ¿no? Los generales norteamericanos, cuando dejan el ejército, se colocan sistemáticamente en puestos de primer nivel en estas empresas. El sistema de puertas giratorias funciona sistemáticamente. Y luego tienen un lobby activísimo con respecto a los senadores, los congresistas, los políticos, la clase política norteamericana en general, ¿no? Entonces, claro, al final se acaban tomando decisiones, no una ni dos, sino muchísimas decisiones que no deberían tomarse, o por precios a los que no se deberían tomar, o incumpliéndose los contratos que se han pactado, claro, porque tienen a un ejército y a una administración totalmente plegada a los intereses de ese complejo militar industrial, ¿no? Y claro, eso se ha visto en la práctica como pues, está funcionando de una forma desastrosa en capacidad de innovación, en eficiencia, en costes, ¿no? Sí, sí. Además a todos los niveles, no solo el militar. Aquí hay que decir que es legal en Estados Unidos que las empresas financien a los políticos. Por lo tanto, pues es normal. ¿A quién va a beneficiar ese político? ¿Por quién va a hacer políticas ese político? ¿Por quien le ha dado cientos de millones de dólares o por la gente que le ha votado? Es que es tan claro, evidente. Hay efectivamente dos factores, porque no es solo que sea legal, sino que es tan público que no se oculta, ¿no? Se oculta, ¿no? Y luego hay otro factor que es la debilidad de los partidos políticos, que está muy relacionado con esto. Es decir, se habla mucho aquí de que, claro, por ejemplo, los liberales en nuestro entorno hablan mucho de que nuestro sistema electoral es un desastre y el sistema electoral mayoritario de Estados Unidos pues es mucho más efectivo porque los representantes tienen una responsabilidad personal, etcétera, ¿no? Pero claro, los partidos políticos allí son tan débiles que los políticos, los elegidos, están expuestos a los lobbies, ¿no? Y además les financian personalmente a ellos su campaña, ¿no? Es decir, hay una serie de empresas que a una persona concreta le financian la campaña para llegar a ser senador, congresista, etcétera. Entonces, como tú dices, la dependencia
del conjunto de la clase política norteamericana sobre los grandes inversores es total. En Europa también pasa, pero de forma más indirecta, ¿no? Más disimulada, ¿no? Claro, y tenemos el caso, por ejemplo, de Hillary Clinton, muy activa por los derechos de la sanidad, ¿no? Porque hubiese una seguridad social en Estados Unidos como la que tenemos en Europa, hasta que se llegó a postular para la presidencia de Estados Unidos, y ahí ya llegó el dinero de las grandes compañías sanitarias y cambió radical y absolutamente su postura. Claro. O sea, no, incluso en el famoso Obamacare, esta estrategia de Obama que parecía muy progresista, de que todos los americanos tengan cobertura sanitaria, pero claro, no es cobertura sanitaria pública. Al final, esa cobertura sanitaria significaba obligar a todos los americanos a pagar cotizaciones a las empresas privadas para que les dieran cobertura sanitaria. Se ha convertido en un auténtico desastre porque esas empresas sanitarias han hecho lo que han querido. A partir de ese momento empezaron a subir los precios como querían, deteriorar la calidad. Y, claro, al final... Vi un vídeo de una chica en Nueva York que había tenido que ir al hospital y contaba lo que le costaba una bolsa de suero, un no sé qué, que le cobraban por absolutamente todo y unos precios que yo decía, madre de Dios, madre de Dios. Bueno, yo soy diabético de tipo 2, ¿no? Y tomo pastillas para... Comparé los precios de mi medicación en Estados Unidos y en España, la misma, ¿eh? En Estados Unidos cuesta 10 veces más. 10 veces más. Y allí no te financia aparte el Estado como aquí. Porque yo no pago bueno, lo sabes, claro, vives aquí. No pagamos aquí en España la totalidad del precio del medicamento. Pagamos un porcentaje que varía en función del medicamento que tomes, ¿no? Si el medicamento es muy caro, pagas mucho menos porcentaje, y si es más barato, pues pagas más porcentaje. Entonces, no pagamos todo el medicamento. Pues en Estados Unidos pagan 10 veces más que el precio del mercado, no que del precio que pagamos nosotros por los medicamentos. O sea, de lo que cuesta mi medicación sin el descuento que nos aplican por comprarlo por la Seguridad Social, con tu tarjeta, vamos. O sea, increíble. Increíble cómo está la sanidad en Estados Unidos. Y nos hemos ido del tema terriblemente. A ver, quería zanjar el tema de Ucrania, porque al final, ¿qué opciones tiene Rusia para responder a los atentados contra su tríada nuclear y contra civiles en Belgorod? ¿Hará algo más de lo que ha hecho o puede hacer algo más? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, efectivamente, tú has comentado que los atentados contra civiles, pues que tienen un significado distinto del de los atentados contra aeropuertos, pero claro, es que también lo has dicho, que es un atentado contra aeródromos estratégicos, ¿no? Claro que es una causa de guerra nuclear en sí mismo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo responder a esto? Pues, bueno, hasta ahora a todas esas provocaciones Rusia ha respondido con mucha frialdad, con paciencia estratégica, pero claro, ellos ya saben que si no respondes a una provocación, luego va a venir la siguiente y luego la siguiente y luego la siguiente, ¿no? Y no han respondido al principio, por lo menos acertadamente, porque saben, ellos están ganando la guerra, entonces no les interesa que les distraigan. El que provoca lo que quiere es precisamente que el provocado, que está ganando, salga del contexto y se equivoque precisamente por respondiendo a la provocación, ¿no? Pero el tema es, ¿tiene que responder directamente de alguna forma? Bueno, no necesariamente. No necesariamente si cree que esos ataques no tienen un impacto por sí mismo estratégico, ¿no? En el sentido de que si no es un ataque que ya vaya a provocar un hundimiento de su economía o que vayan a cambiar radicalmente el curso de la guerra
o que vayan a poner a su población en contra del gobierno, ¿no? Bueno, mientras eso no suceda, mientras ese tipo de riesgos no sucedan, pues puede seguir respondiendo con frialdad. Igual dirán que, bueno, ahora he realizado este ataque en respuesta a, pero no tiene por qué ser así. Es decir, no tienen por qué hacer algo distinto de lo que harían si ese ataque no hubiera existido, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, pues lo que están haciendo es continuar, profundizar en los ataques a infraestructuras y iniciar este avance territorial en Sumi. Lo que no sabemos es si lo hubieran hecho de todas formas. Que es posible. Que claro. Es muy posible. Porque claro, eso no se improvisa de un día para otro y también no sería nada racional improvisarlo. Es decir, normalmente ante esas provocaciones, si puedes, lo mejor es no responder, aunque digas que estás respondiendo. Pero fíjate, lo de Sumi, yo he... Uy, ¿no habías acabado? No, sí, un apunte solo, porque ahí tenemos el tema de la llamada de Trump. Hubo otra conversación entre Trump y Putin, porque Trump le llamó, parece que para explicarle cuál era el posicionamiento de Estados Unidos sobre esto que había sucedido y que ellos no sabían nada. Ese ellos, ¿quiénes son? Ese tema, ¿no? Porque claro, Estados Unidos es tan complejo que y también nos decían que es una operación que se ha trabajado durante un año aproximadamente, entonces es casi imposible que se da por supuesto que los servicios de inteligencia británicos estaban en ello, pero que los servicios estadounidenses probablemente también, qué servicios, qué sector, qué inteligencia norteamericana, cuál no. La colaboración vía satélite parece por lo menos que ha sido imprescindible. ¿Esto se puede haber hecho sin colaboración norteamericana? ¿Es posible que el ejército o parte del ejército o parte de los servicios de inteligencia norteamericanos hayan tenido conocimiento sin que lo haya tenido Trump? Posible, sí es. Pues ya sabemos que desde hace muchos años hay una fractura importante en esos ámbitos, en el ejército y en los servicios de inteligencia, que algunos son fieles a Trump y otros no. Entonces, es posible que efectivamente el Trump o el gobierno de Trump no haya tenido conocimiento de esto. Bueno, entonces la cuestión clave es si Rusia se lo ha creído, si le ha creído a Trump cuando le ha dicho esto. Entonces, bueno, o no, porque claro, eso sería la cuestión clave. Claro, si yo pienso que efectivamente me han atacado a los aeropuertos estratégicos pensados para la guerra nuclear y es el gobierno el que lo está haciendo, pues ya sí que tengo que responder estratégicamente, ¿no? Si le creo al presidente de Estados Unidos, pues entonces no, puedo actuar de otra forma, pues habrá habido también algún tipo de compromiso de que voy a hacer, esto no se va a repetir, vamos a evitar que esto escale hacia una guerra nuclear. Pues, bueno, habrán pactado entre ellos qué hacer. Igual la respuesta más importante no está en lo que haga Rusia en Ucrania, sino en lo que se compromete el gobierno de Estados Unidos a hacer en Estados Unidos. Claro, pero como bien has dicho, si no haces nada, ellos van a ir subiendo la apuesta y de hecho lo han estado haciendo, porque hemos comentado lo de los ataques a los radares, a la triada nuclear, mil cosas, pero por ejemplo en Kursk cuando entraron, ahí se han cometido un montón de atrocidades que, vale, los medios occidentales no nos lo cuentan, pero nosotros tenemos ojos y vemos y... Entonces, ellos van subiendo la apuesta y no sé hasta qué punto puede Rusia seguir como si no pasase nada o como si... Porque... No. Sí. Vamos a ver. No sé si tampoco es tan lineal, porque, claro, dentro de esas provocaciones, quizás la que parecía la más importante era la del despliegue de tropas, la amenaza del despliegue de tropas regulares, porque ya sabemos que tropas francesas, británicas, etcétera, están allí. Pero esa amenaza de desplazamiento de tropas regulares, que llevan año y medio amenazando con ello, y no se han atrevido a hacerlo. Y ahora ya ni se menciona en las últimas semanas, ¿no? El tema de los misiles
Alemania no acaba, los cristianodemócratas están callados y los socialdemócratas están diciendo que no hay en este momento ninguna intención de entregar misiles Taurus a Ucrania. Entonces, bueno, vamos a ver. Efectivamente, es una carrera contra el tiempo. Ellos van a intentar, dentro de las opciones que tengan, pues continuar con ataques terroristas dentro del territorio ruso, fuera del territorio ruso, haciendo lo que puedan hacer. Pero claro, si la respuesta te lleva a ponerte en riesgo de una guerra nuclear, desde luego te lo tienes que pensar 2 veces, ¿no? Igual lo mejor que puedes hacer es no responder eso directamente y terminar la guerra cuanto antes, ¿no? Sí, pero desde luego Europa no se lo está pensando 2 veces. Ahora que has dicho lo de los misiles, me he acordado de lo de los tanques, ¿no? En la propaganda occidental diciendo tanques alemanes otra vez en curso y diciéndolo como una cosa buena. Yo cuando leí la noticia flipaba. Porque hubo la polémica con enviar los Leopard o no, al final les enviaron. Ahora tenemos la polémica de enviar el misil este que puede llegar a Moscú o no. Al final lo enviarán. O sea, provocaciones constantes. Y lo comentaba ayer, ¿no? El material de guerra que ha mandado España a Ucrania, que ni de lejos es el país que más ha mandado. Pero casi 100 tanques, uniformes, armas cortas, sistemas antiaéreos, que hubo una polémica muy gorda porque les mandamos no solo sistemas antiaéreos que comprábamos, sino los que teníamos en uso. Porque Ucrania tuvo un problema de que se quedó sin nada, y a Grecia, España y no me acuerdo si otro país más, se hicieron mandar los que teníamos en uso para allá. O sea, esto es una guerra de la OTAN contra Rusia. Claramente solo por el material militar que está mandando Europa para allá. Los suecos mandando tanques. Es que... Y... A ver, ¿a dónde quería yo llegar? A eso que Europa está escalando cada vez más y al no tener respuesta de Rusia yo creo que van a seguir escalando hasta que llegue un punto que sea imposible no responder ya. Sí, bueno, pero igual en ese momento pues habrá que responder, pero claro, es que la respuesta, si esa respuesta es lo que ellos quieren, pues hay que intentar evitarla o que sea lo más tarde posible, ¿no? Porque ellos con esos movimientos están pretendiendo una respuesta de Rusia tal que arrastre a Estados Unidos. Entonces, la clave es Estados Unidos, ¿no? Porque no se han atrevido al despliegue de tropas y todavía no han entregado los misiles Taurus, probablemente porque no se atreven a hacerlo por las dudas que tienen de cómo va a reaccionar Estados Unidos si hay un conflicto directo con Rusia. Es decir, yo creo que esa es la clave. Ellos saben que, aunque Rusia reaccione a las provocaciones, si reacciona de una forma muy agresiva, ellos, pero claro, depende que sea, ¿no? Que Rusia está legitimada después de lo que han hecho, pues a bombardear París o a bombardear Londres, ¿no? Pero claro, si lo hace, igual le tiene muchos problemas Estados Unidos para evitar implicarse en la guerra. Esa es la cuestión, ¿no? Reaccionar de una forma tal que no sea un pretexto para generar esa guerra mundial. Ellos, los países occidentales, los países europeos de la OTAN, no tienen esa capacidad militar y por eso están planteando a ver si con unos u otros movimientos pues pueden asegurar un conflicto un desastre lo suficientemente grande para arrastrar a Estados Unidos, pero claro, no se atreven, por ejemplo, a desplazar tropas. A ver, igual desplazó 50.000 franceses a Ucrania, son masacrados por los rusos y yo pensando que como consecuencia de ese desastre le declaro la guerra a Rusia y resulta que igual me quedo solo, ¿no? Eso es lo que... Porque otra cosa es decir, hay un desastre, le declaro la guerra a Rusia y se ha creado un contexto tal que Estados Unidos viene a luchar al lado mío. Eso es lo que están buscando. Yo creo que eso es lo que están buscando. Mira, te voy a hacer una pregunta que nos hace Josune.
decirle a Josune que he puesto a Escorbuto al inicio de este programa, que ella es muy fan de... Es fan de Escorbuto. Sí, sí. Adrián, ¿qué ventaja tiene que no estuviera enterado Trump? Cuenta lo que pasó. Rusia hará lo que pueda, deba y quiera. Victoria militar. Es lo que viene a decirle al mentiroso compulsivo de Trump. Aquí hay que decir que al principio salió una noticia de que Trump sí estaba enterado de los ataques. Y esa noticia se borró muy poquito tiempo después y salió en el mismo medio. Ahora mismo no me acuerdo del medio, tú a lo mejor, Adrián, sí. Salió muy poquito tiempo después una noticia de que no estaba enterado. ¿Vale? Te paso la pregunta de Josune. Sí, bueno, yo entiendo que la llamada de Trump fue precisamente para eso. Luego hablaron de otras cosas, pero fue precisamente para eso. Para darle garantías a Putin de que, por lo menos él o su entorno, no lo sé, no sabían nada de que esto estaba sucediendo, ¿no? Claro, efectivamente, como tú dices, Rusia transmitió que van a hacer lo que quieran hacer. Pues que efectivamente es en lo que están, en ganar la guerra. Pero, y que, claro, efectivamente, aunque Trump no supiera nada, pues no deja de ser un ataque de Estados Unidos, porque hay fuerzas de Estados Unidos implicadas, ¿no? De hecho, igual tú no sabes nada, pero Estados Unidos como país sí, porque han sido fuerzas de Estados Unidos las que han estado también implicadas junto a las del Reino Unido ayudando a Ucrania a hacer esto, ¿no? Bueno, entonces, a partir de ahí vamos a hacer lo que, como tú dices, lo que está en nuestra mano para ganar la guerra, pero vamos a evitar una guerra nuclear. Ese es el tema. Porque claro, si yo pienso que el propio presidente, eso es muy importante, dices, ¿qué ventaja tiene que no estuviera enterado Trump? Es que ahí puede estar la diferencia entre una guerra nuclear o no. Es decir, si es el presidente de Estados Unidos es consciente de que han puesto en marcha un bombardeo de un ataque contra una base militar estratégica nuclear de Rusia, pues es que no tengo otro remedio que responder estratégicamente, ¿no? Claro. Esto me lleva a pensar hasta qué punto manda Trump en Estados Unidos, porque si le pueden liar una de estas, ¿qué no le pueden liar? Bueno, esa es la gran duda, ¿no? Porque en el primer mandato de Donald Trump, que Donald Trump tenía poca fuerza en su administración, era muy evidente, ¿no? Y en los servicios de inteligencia controló algunos servicios de inteligencia, pero no controló ni la CIA ni el FBI, el ejército a medias. Hubo un momento en que dijo, bueno, pues nos vamos de Siria, los militares o un sector militar le dijo, pues te vas tú, nosotros no, y ahí se quedaron, ¿no? Y esa fue un poco la realidad, pero ahora, y también eso se notaba en sus nombramientos, ¿no? Que eran absolutamente contradictorios. Nombraba un día uno de un sector, luego otro de otro, un día alguien más o menos, digamos, antiguerra, luego otro proguerra, bueno. Pero está claro que era una situación de tremenda debilidad, pero es que incluso su partido no lo controlaba, ¿no? Ahora sabemos que controla su partido, mayoritariamente. Su partido, no él, pero su partido sí controla las dos cámaras, pero él no. ¿No? Y parecía que estaba en otra posición, por eso empezó ya desde el primer día a tomar medidas como aparentemente muy fuertes en esa dirección, también de control de los servicios de inteligencia, con nombramientos como el de Tulsi Gabbard, Kash Patel, etc. Pero lo que no sabemos ahora es efectivamente hasta dónde llega ese control. Que no es un control total, está claro. Y esas vacilaciones también que está teniendo con respecto a su política en Oriente Medio. En el caso de Ucrania también, pues una semana transmito que los ucranianos tienen la razón y que Rusia no quiere negociar, la semana siguiente lo contrario y la semana siguiente vuelvo al punto inicial, ¿no? Entonces, muy probablemente todo esto tiene que ver con una situación muy convulsa en la clase política y en el establishment norteamericano, en el que Trump pues controla unos sectores, no controla otros, unos días intenta contentar a un sector y otros días a otro. Bueno, ya veremos cómo acaba todo y qué pasa en Estados Unidos, porque al fin y al cabo lo que pasa en Estados Unidos nos va a afectar a nosotros de sobremanera, yo creo.
Ujú. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque ya llevamos hora y media. Y mira, si quieres cerramos con la última pregunta que nos hace Josune. Eh, Adrián, si Trump no controla su banda, ¿de qué sirve pretender convencer a Rusia? ¿De qué, de que es un pelele? ¿Quiere decir convencer a Rusia o convencer a Trump? Eh, yo creo que convencer a Rusia de que negocie, de que Estados Unidos no es una amenaza actualmente para Rusia, eh, porque parece ser que Estados Unidos lo que busca, o la administración Trump, lo que busca es tener buenas relaciones con Rusia para conseguir materias primas baratas, para... Hombre, se supone que en esa conversación en concreto Trump no transmitiría solo que yo no lo sabía, ¿no? Tendría que transmitir yo no lo sabía y esto ha sucedido por esto y por esto, pero lo vamos a controlar. Y tendría que dar garantías de que van a controlar esa situación, evidentemente, ¿no? Porque claro, a Rusia no le sirve de nada que, como tú dices, no le sirve de nada el que Trump no esté detrás de esto si se pueden producir nuevos ataques desde Estados Unidos, ¿no? Claro. Evidentemente. Sí, sí. En eso Yosune tiene toda la razón. Bueno, pues si te parece bien, lo dejamos aquí hoy. Se me ha quedado alguna cosilla en el tintero, pero es que no quiero La semana alargar que el viene. programa. Eso es. La semana que viene lo abordamos. Y muy agradecido de verdad que porque te pases por aquí. Y, y nada, recomendar a la gente que se pase por su canal Ekai Center y que también haces un programa en DMC Geopolítica. ¿Qué día de la semana? Sí, los jueves a las 11 de la noche, hora Madrid. ¿Mm? Vale, ahí le podéis ver Hoy y... mismo. Ah, hoy mismo, mira. Y no sé si participas o haces más cosas que podamos recomendar aquí. No, así de forma regular, que se repitan sistemáticamente, no. No, no. Yo creo que, bueno, tenemos un boletín que llega a 100.000 personas, etcétera, pero supongo que el que está viendo esto le gustan los vídeos y que la forma más directa de conectarnos es ese canal de YouTube que con Ekai Center, Ekai con K, Center con C, lo localizáis enseguida. Pues nada, muchísimas gracias Adrián y a vosotros muchísimas gracias por vernos y hasta mañana.